hay una cuestión bien importante, y es que en todos estos tratados hay disposiciones relativas al régimen de las expropiaciones, nacionalizaciones o medidas de efecto equivalente. No hay uno solo de esos tratados que prohíba las expropiaciones, nacionalizaciones o medidas de efecto equivalente. Eso cae en las potestades del Estado receptor de la inversión. Ahora, lo que sí hacen estos tratados es que dicen que las nacionalizaciones, las expropiaciones o las medidas de efecto equivalente solo se van a tomar bajo determinados patrones. Hay ciertos requisitos para tomar la medida expropiatoria, la medida de nacionalización o una medida de efecto equivalente. Y aquí quiero destacar una cosa, traigo un nuevo concepto que es la Ley de Promoción y Protección de Inversiones venezolana de 1999, que es una ley vigente en Venezuela. Esa ley, en el artículo 11, comienza diciendo esto, que es bien interesante porque esto refleja otra vez lo que son los patrones o las reglas del derecho internacional comúnmente aceptado. Dice el artículo 11 de la Ley Venezolana de Promoción y Protección de Inversiones lo siguiente: no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones, sino en los casos de excepción previstos por la Constitución y en cuanto a las inversiones e inversionistas internacionales por el derecho internacional. A continuación, solo se realizarán expropiaciones de inversiones o se aplicarán a estas medidas de efecto equivalente a una expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, siguiendo el procedimiento legalmente establecido a estos efectos de manera no discriminatoria y mediante una indemnización pronta, justa y adecuada. Es decir, la ley venezolana en el artículo 11 lo que recogió o lo que ha recogido son patrones, reglas de derecho internacional que también están recogidas en todos y cada uno de los tratados que tiene vigente Venezuela. Llámese Irán, llámese Suiza, llámese el Reino Unido, llámese Cuba. En todos ellos está el mismo patrón de protección. Nada prohíbe que expropie, nada prohíbe que nacionalice, pero si usted va a expropiar o va a nacionalizar, entonces usted tiene que hacerlo siguiendo el procedimiento que está legalmente establecido en su propio ordenamiento jurídico. Usted lo tiene que hacer por una causa de utilidad pública o social, y usted tiene que garantizar que le va a dar a esa gente, a quien está expropiando o a quien está nacionalizando, le va a brindar una indemnización que sea pronta, adecuada y efectiva. Esas son las condiciones. Además, y es muy importante en estos tratados, que ese pago se haga sin demora, que ese pago causa intereses. Y aquí viene un problema que ustedes se pueden imaginar que desde el punto de vista práctico es muy relevante: cómo se calculan esos intereses y, por supuesto, también cómo se calcula esa indemnización expropiatoria. Y estos tratados, en términos generales, van refiriéndose a lo que se allí definen como valor de mercado o el valor genuino de la inversión antes de la fecha de la expropiación o para el momento de su conocimiento por el público. Lo primero que ocurra. Es decir, uno puede anunciar y decir, vamos a expropiar a fulano de tal. Evidentemente que eso tiene un impacto sobre la empresa que está operativa. Y uno puede decir, bueno, pero es que la voz de la persona que lo anuncia, así sea que tenga las competencias constitucionales y legales para expropiar, no es una expropiación, porque la expropiación requiere en el sistema venezolano una cantidad de otros actos de desarrollo. Bueno, pero para los efectos de estos tratados, cuando usted está ya dando a conocer la medida que va a tomar, ya allí se está creando el instante o el momento de protección que le asegura el tratado. Esa indemnización que se le brinda o se le debe a estos inversionistas, se dice en estos tratados que debe ser efectivamente realizable y libremente transferible. Es decir, no es que se le van a dar papeles y a ver qué hace con los papeles, no, tiene que garantizar que reciba efectivamente ese dinero y que ese dinero lo pueda convertir y lo pueda remitir a donde quiera que lo quiera remitir. Otro derecho y protección muy importante, y aquí ya vamos a llegar al corazón de la presentación, es el derecho que tiene el inversionista, el inversor, el nacional de ese otro estado, a la revisión de su caso por la autoridad judicial del estado receptor, en el caso de Venezuela, u otra autoridad, y así se refiere, en este caso que estoy leyendo yo, del tratado con Canadá, independiente, una autoridad independiente del país receptor de la inversión, y también tiene la garantía de que se revise el avalúo
que se efectúe de su inversión. Es decir, se está garantizando que va a haber un tercero independiente que verifique ese procedimiento y esa indemnización que se le acuerda a esta persona, de conformidad con los términos de ese tratado. Ahora, evidentemente que todo esto nos lleva al planteamiento de que la discusión, la revisión, debe hacerse por las autoridades que en el sistema venezolano le corresponde revisar este tipo de decisiones al Poder Judicial. Bueno, esta es una discusión también que desde el punto de vista político no ha encontrado fin todavía, pero el planteamiento básico es el siguiente, y esto viene prácticamente desde 1959, cuando se suscribió el primer tratado bilateral de protección y promoción de inversiones. No por Venezuela, otros países lo hicieron. Un país europeo muy importante económicamente, Alemania, con Pakistán. Dijeron, bueno, aquí tenemos cómo podemos promover realmente aquí y proteger esas inversiones. Bueno, se pensó en su momento que debía abrirse una posibilidad de acudir a una cosa que se llama el arbitraje internacional. Esto dio o ha dado lugar al desarrollo en época más reciente de todo un área del derecho que se llama el arbitraje de inversiones, que es criticado o no criticado, alabado por algunos y es simplemente rechazado por otros, como un mecanismo que buscara, que brindara, mejor dicho, ciertos parámetros de imparcialidad de alguna manera. Se pensó que los tribunales nacionales iban a parcializarse o actuaban parcializadamente para proteger los intereses del Estado de cuya estructura forman parte. Decían entonces el inversionista qué posibilidad de protección podía encontrar allí cuando esos tribunales del Estado receptor de la inversión iban a ponerse del lado del Estado y en consecuencia pues su derecho a una revisión del procedimiento expropiatorio, de nacionalización o similar y del avalúo correspondiente pues iba a operar en su perjuicio. Y eso ciertamente no operaba como un mecanismo de promoción de las inversiones y mucho menos de protección de las inversiones. Bueno, se fue aceptando con el paso del tiempo esta inclusión de estas disposiciones sobre arbitraje. Arbitraje que no es igual en todos los tratados, hay diferencias considerables y ya vamos a ir allí a mencionarlas. Pero la parte importante, creo yo, aquí fue que en los años 60 se desarrolla también un tratado inspirado en el Banco Mundial, y aquí nuevamente viene la discusión política. El Banco Mundial para algunos puede ser muy apreciado, para otros despreciado, criticado, censurado, calificado como se considere apropiado. Lo cierto del caso fue que el Banco Mundial en los años 60 promovió básicamente un tratado que hoy en día se encuentra vigente en una cantidad considerable de países. Más de 140 países lo han ratificado o se han adherido, se encuentra vigente para estos países. Y Venezuela es uno de ellos. Y es el caso del tratado que crea el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias en materia de inversión, que se conoce en castellano como el CIADI o las siglas en inglés el ICSID, que son con las que se menciona. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante, de los pleitos que tiene actualmente andando Venezuela y los que ha tenido en el pasado.